Hola amigos. ¿Cómo han estado? Aquí su amigo Fanfictions y más trayéndoles un nuevo capítulo de Confrontando la Sombra. Este fanfic no es mío, es de Nick 0, 1, 2, 3, 4, el link de su fanficción en la descripción. Por lo tanto no podré hacer ningún cambio a la historia. Los personajes mencionados a continuación no me pertenecen, sino a sus respectivos creadores. Enfrentando la sombra. Capítulo 5. La tierra donde vivió un héroe. Lo primero que notó Kakashi al despertar fue que no estaba solo. Arrodillada junto a él había una mujer bastante atractiva con el pelo largo y azul. Inmediatamente la reconoció como Tsunami, la hija de Tasuna. Al llegar a la casa de su cliente, ella los recibió y le ofreció una habitación para dormir antes de que se desmayara debido al agotamiento. ¿Se siente mejor, señor? Tsunami preguntó con una sonrisa agradable. Tasuna, que estaba descansando al otro lado de la habitación, expresó su placer por la aparente recuperación de Kakashi antes de continuar bebiendo su té matutino. Kakashi solo tuvo la energía para asentir antes de que la puerta del dormitorio se abriera, y sus estudiantes entraron. Sakura estaba de lejos la más emocionada de ver que estaba despierto, mientras que Naruto, y Sayuri en particular, estaban mucho más apagados. Verlos le hizo sentirse algo culpable. Él era su maestro, y ayer tuvieron que rescatarlo y luego llevar su cuerpo exhausto a un lugar seguro. Kakashi-sensei. Finalmente estás despierto, exclamó Sakura. Desde que fue puesto a cargo del equipo 7, Kakashi se sintió casi inmediatamente anonadado por lo bondadosa y amable que era Sakura. Todos los días, sin importar la hora o el clima, ella fue la primera en saludarlo cuando llegó y la primera en despedirse cuando terminó el día. Comparativamente hablando, Naruto y Sayuri eran mucho más complejos y desafiantes de tratar a su manera. Al leer la habitación, Tsunami decidió darle algo de espacio al equipo. Los dejaré hablar sobre sus asuntos de Shinobi, dijo antes de dejar la cama de Kakashi y sentarse junto a Tasuna. Avíseme si alguno de ustedes necesita algo. El equipo 7 estaba agradecido por el gesto, y Kakashi y Sakura ofrecieron palabras de agradecimiento antes de que finalmente pudieran tener una charla. Naruto, Sakura y Sayuri se sentaron al lado de Kakashi, con miradas expectantes adornando sus rostros. Claramente esperaban algún tipo de instrucción o información, y Kakashi estaba feliz de complacerlos. Sin embargo, no estaba seguro de que les gustaría lo que iba a decir. Después de su encuentro con los dos Unternin en el clímax de su batalla con Zabuza, algo había estado comiendo en Kakashi. La forma en que los Unternin se comportaban no era consistente con los protocolos típicos. Por un lado, eran extrañamente locuaces, mientras que la mayoría en su profesión eran bastante cautelosos y desconfiados de los forasteros. En segundo lugar, se llevaron el cuerpo de Zabuza en lugar de destruirlo en el acto. Odio empezar esta mañana con una mala nota, pero creo que puedo tener malas noticias, explicó Kakashi, haciendo que sus estudiantes se inclinaran hacia adelante con anticipación. Es muy probable que Zabuza todavía esté vivo. Todos se sorprendieron por la revelación, pero ninguno más que Sakura. El rostro de la niña cambió instantáneamente de una curiosidad amistosa a un terror puro. A diferencia de Naruto y Sayuri, Sakura no era tan pulida o hábil cuando se trataba de habilidades listas para el combate. Era mucho más experta en usar su mente, pero ayer había estado tan alterada que incluso eso resultó demasiado difícil para ella. Sin duda, se había sentido aliviada ante la posibilidad de que lo peor hubiera pasado. Navegar solo en comunidad foro. Betas. Historia buscar. Potencia tu talento. Conoce la nueva plataforma e-learning enfocada en potenciar tu talento y lograr tus metas. Isil Go abrir. Anime/manga, /anime/ Naruto, /anime/ Naruto más. ¿Qué quieres decir, sensei? Lo vimos morir. Tú mismo lo dijiste, no tenía pulso. Sakura cuestionó. Kakashi negó con la cabeza. Incluso entonces, encontré que la elección del arma del Unternin era un poco extraña, explicó. Los Zenbon tienen poco poder de matar, pero son famosos por su precisión y exactitud. Un usuario lo suficientemente hábil podría apuntar fácilmente a los puntos de presión en el cuello para iniciar un estado similar a la muerte. ¿Pero por qué iban a hacer eso?, preguntó Naruto con el ceño fruncido. ¿Estás pensando que podrían estar del lado de Zabuza? Esa fue esencialmente la teoría de Kakashi. Creo que estuvieron observando nuestra batalla desde lejos todo el tiempo. En el momento en que se dieron cuenta de que Zabuza estaba derrotado y en riesgo de ser asesinado, intervinieron de una manera que permitiría que su aliado sobreviviera, explicó. No pude notar estas inconsistencias en el calor del momento, que seguramente es con lo que contaban.
Sayuri frunció el ceño. Entonces Zabuza estaba vivo y aparentemente también tenía dos aliados peligrosos. Es cierto que la revelación de que vendrían más batallas fue bastante atractiva. Estaba avergonzada de admitir que su respuesta inicial a Zabuza fue patética. Ella fue literalmente convertida en un desastre tembloroso como un niño asustado. Fue solo después de trabajar junto con Naruto que reunió la fuerza para contraatacar. Recordar pelear lado a lado con Naruto hizo que Sayuri evaluara sutilmente la reacción de su compañera de equipo a la noticia. No parecía tan asustado o preocupado. Aún así, había una ligera tensión en su mandíbula que indicaba que se estaba tomando la situación muy en serio. Zabuza era lo suficientemente poderoso por derecho propio, y ahora parecía que no sería el único enemigo con el que lidiar la próxima vez que se cruzaran. Francamente, a pesar de tus impresionantes actuaciones de ayer, mantengo lo que dije cuando les dije a todos que no están preparados para esta misión, dijo Kakashi. En ese momento, habría clasificado nuestra misión como de rango B, pero ahora diría que es fácilmente de rango A. Por un momento, Sayuri se preocupó de que Kakashi estuviera pensando en dejarlo aquí y ahora. Basado en la reacción de Sakura, estaba claro que ella también estaba pensando lo mismo. Parecía ansiosa por saber que regresarían a la aldea lo antes posible. Sayuri entendió de dónde venía, pero fue este miedo inherente lo que le impidió respetar completamente a Sakura como una compañera. Un verdadero shinobi no debería temer al peligro. Sin embargo, dado que esencialmente ya estamos en territorio enemigo, y no estoy en condiciones de viajar, regresar a la aldea no parece una opción viable, continuó Kakashi, inmediatamente satisfaciendo a Sayuri y quitando el viento a las velas de Sakura. Habiendo dicho eso, he decidido que durante la próxima semana, los entrenaré a todos para que estén lo más preparados posible para las pruebas que se avecinan. Sakura parecía escéptica. ¿De verdad crees que podremos estar listos en solo una semana?, preguntó ella. ¿Y qué pasa si ni siquiera tenemos tanto tiempo para prepararnos? Zabuza podría atacar de nuevo mañana por lo que sabemos. Kakashi negó con la cabeza. Afortunadamente, el tiempo está de nuestro lado, dijo. Es probable que Zabuza esté fuera de servicio durante aproximadamente una semana después de que sus puntos de presión se apunten de esa manera. Eso también le daría a Kakashi el tiempo que tanto necesitaba para recuperarse. Había agotado casi todo su chakra, que no era algo de lo que uno volviera rápidamente sin descansar lo suficiente. Con Kakashi en su mejor momento, y al resto de ellos se les permitió mejorar y aprender de la batalla anterior, Sayuri confiaba en que saldrían victoriosos. No importa lo que hagas. Solo estás perdiendo el tiempo, interrumpió de repente una voz desde la puerta. El equipo 7 se volvió hacia la figura misteriosa y vio a un niño pequeño, no mayor de 8 años. Tenía el pelo negro puntiagudo, ojos de color oscuro, un mono verde, una camisa amarilla y un sombrero de pescador azul y blanco. Tenía una expresión petulante y hosca en su rostro, y Sayuri inmediatamente tuvo la sensación de que iba a ser irritante. Inari. Tasuna gritó con júbilo. ¿Dónde has estado, muchacho? Potencia tu talento. Conoce la nueva plataforma e-learning enfocada en potenciar tu talento y lograr tus metas. Isil Go abrir. Potencia tu talento. Conoce la nueva plataforma e-learning enfocada en potenciar tu talento y lograr tus metas. Isil Go abrir. Inari, como aparentemente lo llamaban, corrió hacia Tasuna y le dio un abrazo. Lo saludó y lo llamó abuelo, lo que casi confirmó que este debe haber sido el nieto del que Tasuna les había hablado. Tsunami puso sus manos en sus caderas y frunció el ceño. Inari, eso fue muy grosero. Esos shinobi ayudaron a tu abuelo y lo trajeron aquí sano y salvo. Está bien, Tasuna se despidió con una sonrisa. Yo también soy grosero con ellos. En ese momento, todos en el equipo 7 suspiraron mentalmente. Nunca se habían dicho palabras más verdaderas. A pesar del sermón de su madre, Inari continuó mirando al equipo 7 con desdén. Sayuri no pudo entender cuál era su trato y, al final, decidió que no le importaba. No tenía el hábito de preocuparse demasiado por las personas molestas, a menos que no tuviera otra opción, como en el caso de Naruto. Mamá, ¿no ves que estas personas van a morir? Gat y sus hombres regresarán y los eliminarán a todos. Naruto se burló antes de mirar al resto del equipo 7, bueno, tanto por la bienvenida del héroe, ¿eh? La palabra pareció desencadenar una respuesta desde el interior de Inari, quien miró aún más fuerte y fijó su mirada únicamente en Naruto. No existen los héroes, idiota, insultó Inari. E incluso si lo hubiera, no se vestirían de naranja como un payaso. La frente de Naruto se crispó, y Sakura se apresuró a poner una mano en su hombro antes de que hiciera algo precipitado.
Sayuri, por otro lado, podía al menos apreciar a alguien que era capaz de meterse bajo la piel de Naruto, aunque solo fuera un poquito. Aún así, eso tampoco significaba que ella fuera una gran fan del descarado mocoso. Inari luego se dirigió a los otros miembros del equipo 7, si quieres seguir con vida, deberías volver a donde viniste, dijo antes de volverse para salir de la habitación. Tasuna se paró de su posición sentada. Inari, espera. ¿A dónde vas? Para mirar el océano, respondió Inari mientras abría las puertas corredizas del dormitorio. Quiero estar solo. Una vez que las puertas se cerraron detrás de Inari, Tasuna se dirigió al equipo 7 y ofreció una incómoda disculpa en nombre de su nieto. Al no ver ninguna razón para quedarse más atrás, Naruto, Sayuri y Sakura fueron a preparar sus cosas para poder entrenar. Tsunami ayudó a Kakashi a ponerse de pie y le dio una muleta para soportar su peso. Sayuri luego miró por encima del hombro para ver a Naruto reuniendo sus suministros como un niño gruñón. No hay nada de malo con el naranja, murmuró Naruto en voz baja con el ceño fruncido mientras empacaba su bolso. Sayuri sonrió. Una vez que Kakashi se recuperó un poco más, el equipo 7 viajó a un bosque cercano para entrenar. Era un entorno que les resultaba más familiar y con el que se sentían mucho más cómodos. Los árboles se alzaban relativamente altos, pero no eran tan colosales como los de la Tierra del Fuego. Se rumoreaba que el propio primero Kage usó sus poderes para nutrir los bosques y hacer que fueran los más grandes de todas las 5 grandes naciones. Muy bien, de manera similar a nuestra primera semana juntos, he preparado regímenes de entrenamiento individuales para cada uno de ustedes, explicó Kakashi una vez que encontraron un claro considerable. No estaba más agradecido que nunca de que Tsunami le hubiera dado la muleta, de lo contrario no podría pararse en absoluto. Kakashi luego sacó 2 pergaminos de su bolsa y le arrojó uno a Naruto y otro a Sakura. Naruto, en tu pergamino es el Jutsu Body Flicker. Creo que se adaptará muy bien a tu estilo, explicó antes de volverse hacia Sakura. Y Sakura, tu pergamino contiene los conceptos básicos del ninjutsu médico. Yo no soy muy versado en él, pero hasta que pueda encontrarte un tutor adecuado, tendrás que conformarte con eso. Pero con tu excelente control de chakra y estudios, estoy seguro de que sobresaldrás en eso. Como de costumbre, Sakura parecía emocionada de aprender algo nuevo. Su naturaleza académica realmente le permitió ser apta para memorizar y procesar conceptos abstractos. Fueron las aplicaciones físicas donde le faltaba. El ninjutsu médico era la vía perfecta para que ella prosperara. Básicamente era solo inteligencia y conocimientos médicos junto con un refinado control de los chakras. Ella ya tenía 2 de los 3 requisitos, y ahora solo necesitaba hacer lo que mejor sabía: estudiar. Potencia tu talento. Conoce la nueva plataforma e-learning enfocada en potenciar tu talento y lograr tus metas. Easy Go Abrir. Potencia tu talento. Conoce la nueva plataforma e-learning enfocada en potenciar tu talento y lograr tus metas. Easy Go Abrir. Con esto, ¿puedo finalmente? Sakura pensó para sí misma mientras miraba de reojo a sus compañeros de equipo. Naruto y Sayuri estaban tan por delante de Sakura en términos de habilidad que ni siquiera era divertido. Si la prueba de la campana la había hecho sentir insegura, la batalla con el Chunin y Sabusa la dejó sintiéndose inútil. Ya sea una prueba contra un Jonin, un encuentro casual con 2 Chunin enemigos o una lucha a muerte con un criminal de rango A, Naruto y Sayuri parecían estar siempre a la altura de las circunstancias. Y, sin embargo, Sakura solo podía mirar desde el margen. Kakashi se volvió hacia Naruto y Sakura y les indicó que buscaran un lugar para practicar sus nuevas técnicas. Vendría a comprobar su progreso en breve. Sin embargo, absorta en sus pensamientos como estaba, Sakura no escuchó una palabra. Estaba obsesionada con las nuevas posibilidades. Con este pergamino, finalmente pudo encontrar su lugar en el equipo 7. Fue solo en ese momento que Sakura se dio cuenta de que no tenía ningún objetivo específico para el futuro. No sabía qué tipo de jutsu quería aprender, o qué estilo de lucha usaría. En su mayor parte, había ido resolviendo las cosas a medida que avanzaba. El hecho de que fuera promedio en casi todo lo relacionado con el jutsu significaba que nunca se concentró tanto en un tipo particular de jutsu. Eso cambiaría a partir de ahora. ¿Vienes, Sakura?, preguntó Naruto, arrastrándola de regreso a la realidad. Las mejillas de Sakura se sonrojaron ante la atención inesperada. Ese sí, respondió antes de seguir a Naruto fuera del claro. Eso dejó solo a Sayuri, cuyos brazos estaban cruzados casi con impaciencia mientras esperaba las instrucciones de Kakashi. No es que no estuviera agradecida, pero durante su última semana de entrenamiento, todo lo que aprendió fue cómo trepar a un árbol y sacar humo de su boca.
De acuerdo, tal vez estaba exagerando. Ese jutsu fue útil, después de todo, pero esta vez ella esperaba algo que fuera más notable. Sayuri recordó que durante el entrenamiento de Naruto con Kakashi, terminó aprendiendo un poderoso jutsu clon. En su mente, eso significaba que sería justo si le dieran un avance comparable durante su semana de entrenamiento. Si había incluso una pequeña brecha entre ella y Naruto, ella quería igualar y luego eventualmente superarlo. De lo contrario, nunca se callaría. Pero primero, había algo que había estado esperando para preguntarle a su sensei. Kakashi parecía divertido por su inquietud. Vaya, alguien está ansioso por empezar, comentó. ¿Cómo tienes un Sharingan? Sayuri intervino rápidamente antes de que Kakashi pudiera continuar con cualquier cosa irritante que probablemente estaba a punto de decir. En un instante, la conducta de Kakashi cambió. El brillo travieso en sus ojos pareció desvanecerse y fue reemplazado por un cansancio que dejó al descubierto un corazón herido. Cualquiera que fuera su explicación, aparentemente no era algo de lo que disfrutara discutir. Bueno, si alguien tiene derecho a saberlo, supongo que eres tú, admitió Kakashi encogiéndose de hombros. Durante la Tercera Guerra, un compañero entregó su vida para salvar la mía. En sus momentos finales, me confió este Sharingan. Con cada día que pasa, trato de ser digno de su sacrificio. Los labios de Sayuri se crisparon porque no pudo evitar sentirse un poco culpable. Desde el momento en que supo que Kakashi tenía un Sharingan, inmediatamente llegó a la peor conclusión posible. Su clan siempre había sido consciente del hecho de que había forasteros que codiciaban su poder. El incidente con el intento de robo del Byakugan del clan Iga solo exacerbó estas preocupaciones. Dicho esto, su sensei no había hecho nada hasta este momento para merecer su duda. E independientemente, Kakashi demostró una habilidad con el Sharingan que incluso los miembros de su clan no tendrían más remedio que respetar. De hecho, nunca había visto a alguien utilizar el Sharingan en un combate real, y la emocionaba seguir avanzando por su cuenta. La idea de copiar el jutsu de alguien y usarlo en su contra era increíblemente atractiva. Kakashi luego puso su mano en el lado izquierdo de su diadema, el lado que ocultaba su Sharingan. Tampoco te sientas mal por ser curioso. Cuando gané este ojo por primera vez, tu clan no sabía qué hacer. Al final, deben haberlo aprobado. De lo contrario, ya no lo obtendría. Al final, Sayuri decidió que si su padre aparentemente no tenía ningún problema con eso, entonces no era su lugar intentar armar un escándalo. Curiosamente, Kakashi dijo que le habían dado el ojo durante la Tercera Gran Guerra Shinobi, lo que significaba que lo había tenido más tiempo del que ella había estado viva. Eso hizo que la idea de cualquier intento de expresar indignación por su parte pareciera aún más ridícula. Habiendo dicho eso, he aprendido mucho durante mi tiempo con este ojo, y me las he arreglado para hacerme un gran nombre, continuó Kakashi. Puede que no sea un Uchiha, pero dado que no tenemos muchas otras opciones disponibles en este momento, supongo que tendrás que conformarte con mí. Ahora, activa tu Sharingan y manos a la obra. Sayuri no pudo evitar sonreír. Directo al negocio. A ella le gustó eso. Sakura estudió su pergamino con la ceja fruncida. Siempre había demostrado una dedicación admirable a todo lo que se proponía, especialmente cuando se trataba de lo académico. Entonces tenía sentido que Kakashi eligiera el ninjutsu médico como su área de enfoque. Hasta ahora, estaba haciendo un progreso constante. Aparentemente, el chakra tenía propiedades tanto destructivas como curativas, que dependían completamente de la aplicación del usuario. Al verter el propio chakra en una herida, el proceso de curación natural podría acelerarse. La velocidad y la eficacia de la curación dependían de la habilidad y la experiencia del usuario, que podían perfeccionarse mediante un estudio y un entrenamiento rigurosos. La primera etapa del entrenamiento fue encontrar una hoja muerta y restaurar su color y vitalidad. Este proceso fue iniciado en Eden Leaf Village, imagínate, por alguien al que el texto se llamaba Sloot Princess. El procedimiento fue especialmente efectivo en la vegetación debido a la abundancia de chakra que saturaba la naturaleza, convirtiéndolo en la herramienta de entrenamiento perfecta para principiantes. Sintiendo que tenía una comprensión básica del concepto, Sakura examinó su entorno antes de identificar una hoja muerta en el suelo cercano. Al levantarlo, pasó los dedos por la superficie marchita, notando que carecía de la textura serosa que tiene una hoja viva. Aún así, había un tipo diferente de belleza en ella que le pareció bastante agradable. Había una razón por la que el otoño era considerado por muchos como la estación más hermosa de todas. Dejando esos pensamientos a un lado, Sakura agarró el tallo de la hoja muerta y comenzó a canalizar cuidadosamente su chakra en ella.
Esto fue ligeramente diferente de un ejercicio regular de control de chakras. Se requería que el usuario aprovechara el aspecto más espiritual del chakra, que requería una intensa concentración mental. Fue por esta razón que el ninjutsu médico fue utilizado principalmente por aquellos con un don para los académicos y el pensamiento crítico. Inicialmente, Sakura no notó cambios. Sintió el chakra zumbar en las yemas de sus dedos, no muy diferente cuando enfocó el chakra en las plantas de sus pies durante el ejercicio de trepar a los árboles. Después de unos momentos sin progreso, detuvo el flujo de chakra y dejó escapar un suspiro constante. El sudor comenzó a gotear por su frente, asegurando el puro agotamiento causado por una actividad que no parecería nada para un observador externo. Potencia tu talento. Conoce la nueva plataforma e-learning enfocada en potenciar tu talento y lograr tus metas. Y Silgo abrir. Es la misma sensación que tengo cuando me apresuro la noche antes de un examen, gruñó Sakura en su cabeza. Esa era la mejor forma en que podía describirlo. El enfoque requerido para el jutsu era inmenso, hasta el punto en que si sus pensamientos se desplazaban a otra parte, incluso por una fracción de segundo, todo su progreso se desharía. Sakura respiró profundamente por la nariz, pellizcó el tallo con un apretón suave y cerró los ojos. Comenzó por vaciar su mente, enfocándose en imágenes de vida y renacimiento. Se imaginó que la hoja recuperaba lentamente su color y comenzó a sentir prácticamente la familiar sensación de cera contra sus dedos. Abrió los ojos y vio que sus dedos y la hoja se envolvían en un aura verde embriagadora. Fue justo cuando Sakura vio los débiles signos de vida que regresaban a la hoja que escuchó y sintió un fuerte ruido sordo reverberar detrás de ella. Su concentración se rompió de inmediato, y se dio la vuelta con disgusto para enfrentarse a quien fuera el responsable. Sin embargo, su ira se desvaneció inmediatamente cuando vio a Naruto caer en el suelo, aparentemente habiéndose estrellado con la fuerza suficiente para hacer una hendidura cómica de su cuerpo en la tierra. Sakura se habría reído si no fuera por el hecho de que tenía un corazón, aunque estaría mintiendo si dijera que no estaba luchando contra el impulso. Con un gemido, Naruto levantó la cabeza del suelo, escupiendo tierra y murmurando obscenidades. Le recordó a Sakura la prueba de la campana cuando lo rescató de su prisión terrenal mediante el uso de una vieja etiqueta explosiva. Ver a Naruto bajo una luz vulnerable le dio la sensación de que estaba echando un vistazo a su verdadero yo, un niño exaltado que a menudo era demasiado arrogante para su propio bien. Descubrió que esa persona era mucho más fácil de identificar que el chico que había conocido en la academia. Odio este maldito jutsu, gruñó Naruto, aún sin darse cuenta de que ya no estaba solo. Te juro que estoy haciendo todo bien. Aparentemente no, soltó Sakura antes de siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Los ojos de Naruto se lanzaron hacia ella como un perro que acaba de ser atrapado parado en la mesa del comedor. Hubo un momento de incomodidad silenciosa que comenzaba a convertirse en un tema de sus interacciones juntos. Parecía que Sakura tenía la habilidad de cruzarse con Naruto en sus peores momentos. Cuando lo pensó, notó que tenía suerte de que ella fuera su compañera de equipo, en lugar de alguien como Ino. Si ese fuera el caso, todo el pueblo se enteraría de sus errores. Oh. Oye, respondió Naruto, rompiendo el silencio y poniéndose de pie. Sakura inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué te trajo aquí con tanta fuerza?, preguntó, haciendo todo lo posible por no ser insensible. Naruto se burló y se acercó a ella antes de sentarse a su lado. Miró hacia el pequeño arroyo que corría por el bosque cerca de la casa de Tazuna, solo el estúpido jutsu que me dio Kakashi-sensei. Es más complicado de lo que pensaba. Puedo hacer el body flicker muy bien, es el aterrizaje con lo que estoy teniendo problemas, explicó antes de mirarla. ¿Y tú? ¿Qué pasa con la hoja? Los ojos de Sakura se iluminaron ante la oportunidad de explicar algo que acababa de aprender. En su experiencia, la mejor manera de dominar verdaderamente un tema era explicárselo a una persona que no tenía idea de qué era y hacerlo de una manera que tuviera sentido. También estaría mintiendo si dijera que no había un indicio de satisfacción por el hecho de que sabía algo que el estudiante número 1 de su clase no sabía. Entonces, ¿cómo haces que tu chakra haga eso, de todos modos?, preguntó Naruto después de que ella le dio el resumen básico. Sin saber muy bien la mejor manera de explicarlo, Sakura se encogió de hombros. Es como el control de los chakras, pero aún más difícil, elaboró. Realmente no puedo explicarlo ya que ni siquiera he logrado hacerlo todavía. Con un leve asentimiento, la atención de Naruto se centró en la hoja en la mano de Sakura. Después de un breve pensamiento, extendió su propia mano, casi expectante.
Sakura tardó un momento en darse cuenta de que él le estaba pidiendo que le entregara la hoja, y al no ver ningún daño en dejar que la echara un vistazo, obedeció sin problemas. Pellizcando el tallo entre su dedo, Naruto sostuvo la hoja hasta su ojo y entrecerró los ojos inquisitivamente. Murmuró. Entonces, se supone que debes traerlo de vuelta a la vida. Bueno, técnicamente. Antes de que pudiera terminar, Naruto se puso de pie con una mirada de extrema concentración en su rostro. Extendió la hoja al alcance de los brazos y cerró los ojos. Su agarre en el tallo se apretó hasta el punto de que ella notó que su brazo comenzaba a temblar. Sakura rápidamente se dio cuenta de que estaba tratando de completar el ejercicio con la poca información que le había revelado. Sakura solo pudo mirar con asombro mientras el chakra visible comenzaba a manifestarse alrededor de la mano extendida de Naruto. La hoja comenzó a temblar como si se levantara contra un viento fuerte, y Sakura comenzó a preguntarse si Naruto estaba teniendo éxito donde ella había fallado. Si es así, eso significaría que todo lo que había oído sobre él hasta ese momento era cierto. Realmente era un genio. El tipo de shinobi que aparecía solo una vez cada. Su desvergonzada admiración fue interrumpida cuando la hoja procedió a explotar de una manera extraordinaria, una clara señal de que Naruto había usado demasiado chakra. El silencio reinó, y Sakura podría jurar que escuchó a un pájaro graznar casi burlonamente en la distancia. Una gota de sudor procedió a gotear por el costado de la cabeza de Naruto, y debido al ángulo del rayo, una sombra ocultó sus ojos de la vista. Luego, su cabeza giró lentamente para mirarla, y Sakura casi se tambaleó hacia atrás ante la pura intensidad de su presencia. ¿Te pareció tan vergonzoso como se sintió? Preguntó Naruto, sin tono. Sakura parpadeó solo una vez antes de admitir, un poco, dijo, con voz suave y compasiva. Luego hubo silencio una vez más. Iré a buscarte otra hoja. El escondite de Gat era una estructura de aspecto extraño que se construyó alrededor de un gran árbol. Estaba sostenido por cables de acero que se extendían hacia el suelo y otros árboles circundantes. Incluía puentes colgantes que se conectaban a otras estructuras más pequeñas que generalmente estaban a cargo de la seguridad de Gat. Zabuza todavía se estaba recuperando después de su pelea con Kakashi. Parecía demasiado vulnerable para su gusto, confinado en una cama como un anciano débil. Junto a su cama estaba el siempre leal Aku, atendiéndolo como siempre. A menudo se encontraba reflexionando sobre la increíble devoción de Aku por él, y simplemente lo atribuía a los antecedentes ásperos del niño. Después de todo, solo alguien con una vida de mierda estaría agradecido de tener que cargar con un shinobi rebelde. Su privacidad fue luego interrumpida cuando la puerta se abrió, revelando a Gat y sus lacayos Ri y Araji, dos samuráis rebeldes que no eran nada especial en lo que a Zabuza se refería. Eran aficionados en comparación con los samuráis de la Tierra del Hierro, que sabían cómo usar el chakra en su estilo de lucha. Aún así, los dos matones eran lo suficientemente duros como para matar a la gente común, y eso era todo lo que Gat necesitaba de ellos. Bueno, mira esto, se burló Gat con desdén. Me reiría si no fuera por el hecho de que estás desperdiciando mi dinero. Tanto por el temible shinobi de la aldea de la niebla oculta. Ni siquiera puedes limpiar después de tus propios subordinados. Gat se veía como la mayoría esperaría, con una pequeña estatura que claramente intentó compensar con su extravagante estilo de vida. Tenía el pelo castaño desgreñado, un bigote de lápiz y lucía un par de pequeños anteojos negros circulares, junto con un traje y corbata. Sus zapatos, que estaban cerrados, lo identificaban como miembro de la clase empresarial de élite. A pesar de las burlas de alguien que consideraba completamente inferior a él, Zabuza no mostró frustración ni enojo. De hecho, en realidad fue Aku quien se ofendió más, levantándose de su silla y mirando por encima del hombro. El gesto hizo que Sri y Araji pusieran sus manos en las empuñaduras de sus espadas, una escalada que Aku notó de inmediato. Al darse cuenta de la tensión en ciernes, Gat despidió a sus subordinados. Para su sorpresa, esperen, dijo antes de pasar junto a ellos al lado de la cama de Zabuza. Se acercó al demonio de la niebla con una confianza injustificada que rayaba en la estupidez. En realidad, fue tan lejos como para acercarse al rostro de Zabuza. No seas tímido, Zabuza. ¿De verdad vas a dejar que tu pequeño sirviente te defienda en tu nombre? En el último momento, la mano de Aku se disparó y agarró la muñeca de Gat con un tornillo de banco, mientras Zabuza seguía mirando al techo con el ceño fruncido.
Estaba claro que Gad no estaba acostumbrado a que alguien hiciera una amenaza tan flagrante a su seguridad, si la mirada de sorpresa plasmada en su rostro era algo por lo que pasar. No toques al maestro Sabusa con tus manos sucias, advirtió Aku antes de romper la muñeca de Gad con poco esfuerzo. Gad gritó de dolor, lo que provocó que Sri y Waraji finalmente desenvainaran sus espadas para proteger a su jefe. El sonido del acero deslizándose contra la madera debió haber alertado a Aku, quien se dio la vuelta y rápidamente identificó la amenaza. Antes de que los dos samuráis pudieran parpadear, Aku estaba de pie entre ellos, habiéndolos desarmado, sosteniendo sus propias espadas contra sus gargantas. Yo no haría eso, gruñó Aku, sus ojos se abrieron con furia. Afortunadamente, en lugar de matar a Sri y Waraji donde estaban, Aku arrojó sus armas al suelo y regresó junto a la cama de Sabusa. Después de haber sido herido y despedido en tan poco tiempo, Gad estaba indignado. Sin embargo, ver la exhibición inhumana de Aku fue suficiente para que se diera cuenta de que no había suficientes mercenarios en su escondite para sacarlo. Agarrando su muñeca ahora rota, Gad ofreció una última advertencia antes de irse: la próxima vez será mejor que no falles. De lo contrario, no habrá lugar para que te escondas aquí. Una vez que estuvo seguro de que se habían ido, Aku volvió a sentarse. Fue entonces cuando notó el kunai que Sabusa ocultaba debajo de su manta. Eso fue innecesario, Aku, sermoneó Sabusa. Aku sonrió. Siempre fue consciente de que su maestro era mortal y estaba preparado sin importar las circunstancias. Lo sé, admitió Aku. Pero es demasiado pronto para acabar con Gad en este momento. Si atraemos demasiada atención, entonces el ninja cazador volverá a seguir nuestro rastro una vez más. Tenemos que ser cautelosos por ahora. El ceño de Sabusa se profundizó, sí. Después de unos momentos más de silencio, la puerta se abrió una vez más. Inicialmente, Aku pensó que era Gad nuevamente, pero se sintió aliviada cuando vio que era Mangetsu, quien aparentemente había regresado de su misión especial. Sabusa también notó su regreso y trató de sentarse en su cama, solo para ser obligado a retroceder por Aku. ¿Qué encontraste? Sabusa gruñó, un poco irritado por ser mimado por su propio subordinado. Mangetsu se acercó al alféizar de la ventana antes de sentarse en el borde. Kakashi Atake parece estar fuera de servicio, al menos por el momento, explicó. Si me hubieras dado permiso para matarlo, podría haber terminado con nuestros problemas allí mismo. Poco después de regresar a la base de Gad, Sabusa le había ordenado a Mangetsu que obtuviera información sobre su nuevo enemigo. Kakashi Atake era el foco principal, por supuesto, ya que él era la única amenaza real. Sin embargo, Sabusa se aseguró de dar órdenes específicas para que Mangetsu no se involucre en absoluto con el equipo de Iden Leaf y de priorizar el no ser visto. No seas arrogante, mocoso. Atake podría tener muñones en lugar de piernas y aún así ser demasiado para ti, advirtió Sabusa. Es conocido por usar jutsu de estilo relámpago, así que no quiero que te acerques a él. Con un ligero ceño fruncido, Mangetsu se dio con un asentimiento. Al ser miembro del clan Ozuki, podía licuar cualquier parte de su cuerpo a voluntad. Esto lo hizo virtualmente invulnerable a los ataques convencionales. También le permitió bombear agua a sus músculos para mejorar su fuerza y deslizarse incluso a través de las grietas y grietas más pequeñas, lo que aumentó sus habilidades de sigilo e infiltración. A pesar de la versatilidad de su estado líquido, lo hacía muy vulnerable a los rayos, lo que lo convertiría en un charco de gelatina. Sin embargo, tanto Aku como Mangetsu sabían que una de las razones por las que no quería que ninguno de los dos intentara matar a Kakashi Atake era porque quería vengar su derrota por su cuenta. Sin embargo, nunca admitirían estar al tanto de ese hecho en su cara. ¿Qué más averiguaste? Sabusa preguntó con impaciencia. Mangetsu continuó, esa chica es definitivamente una Uchiha, dijo, hay un emblema en su ropa que coincide exactamente con lo que describiste. ¿Y el chico? Bueno, no vas a creer esto. Aku frunció el ceño levemente ante la vacilación de Mangetsu para continuar. Sabusa fue mucho menos sutil con su disgusto, apoyándose en el codo y enviando una mirada dura a su subordinado. Nunca había sido un hombre paciente y, por lo tanto, no disfrutaba pidiendo cosas dos veces. Fuera con eso. Sabusa espetó. Mangetsu se aclaró la garganta con aparente incomodidad. Cuando el equipo de Iden Leaf conoció a la familia del constructor del puente, escuché al chico rubio presentado como Naruto Uzumaki. Los ojos de Sabusa se agrandaron y Aku se sintió fuera de lugar. Tenía vagos recuerdos del nombre Uzumaki, pero realmente no podía asociarlo con nada significativo. A diferencia de Sabusa y Mangetsu, Aku no se había criado en la aldea Eden Mist.
Por lo tanto, no recibió la misma educación formal, dejándolo menos informado sobre los hechos históricos. ¿Es eso un problema?, preguntó Aku. No particularmente. Es simplemente sorprendente, eso es todo, explicó Mangetsu. Se supone que todo el clan Uzumaki se habrá ido. Ayudamos a exterminarlos hace unos 30 años. Por un breve momento, Aku sintió vergüenza por llevar la diadema Iden Mist. No era la primera vez que se sentía así. Aún así, Sabusa consideraba que la aldea era su hogar, por lo que Aku decidió representarla con orgullo a pesar de sus sentimientos personales. En lo que a él respectaba, Eden Mist era un pueblo con una historia terrible, un infierno inestable con una inclinación por la guerra civil y el genocidio. Por eso fue tan importante el gol de Sabusa. Pensar que todavía habría un Uzumaki merodeando estos días, reflexionó Sabusa. Por lo que he oído, solían ser los mejores amigos de Eden Leaf Village, por lo que no es una sorpresa que algunos sobrevivientes hayan escapado allí. Aún así, ese mocoso no se parece en nada a lo que se suponía que debían tener. Miró. Aku vaciló antes de intervenir. ¿Hay alguna razón por la que tuvieran que ser asesinados?, murmuró en voz baja, sabiendo que Sabusa interpretaría su curiosidad por el tema como un signo de debilidad. Como era de esperar, Sabusa simplemente frunció el ceño en su dirección antes de volver a mirar al techo. Al ver que su maestro acababa de apartarse de la conversación, Aku dirigió su atención a Mangetsu, quien estaba seguro de que estaría dispuesto a explicarle las cosas. Eran peligrosos maestros del Fuinjutsu, y eran aliados cercanos de la aldea oculta de la hoja, como dijo el maestro Sabusa, aclaró Mangetsu. Hicimos un pacto con las otras aldeas para destruirlas, y su aldea, el Eden Whirlpool. Todo fue para evitar que el equilibrio de poder se desplazara demasiado a favor de la Eden Leaf. Aku bajó la cabeza. Ya veo. Entonces ese chico era como él. En mejores circunstancias, Aku estaba seguro de que tendrían mucho que discutir. Dos jóvenes cuyos clanes habían sido cazados como animales por paranoia y miedo. Solo esperaba que la próxima batalla no fuera el final de sus familias. La tarde siguiente, estar en el puente realmente puso en perspectiva lo monumental que era en realidad. Sakura había pasado toda la mañana viendo a los trabajadores hacer sus cosas. Algunos usaban maquinaria pesada para mover materiales, y otros trabajaban más o menos con sus manos y pequeñas herramientas. En el medio de todo estaba Tasuna, quien estaba manejando todo el proceso. Se condujo mucho más en serio mientras estaba en el trabajo, si la ausencia de licor era algo que se pudiera considerar. A pesar de sí misma, Sakura dejó escapar un bostezo. Se ha visto obligada a levantarse temprano en la mañana para irse con Tasuna. Mañana aparentemente sería el turno de Kakashi, y luego, eventualmente, Naruto o Sayuri después de eso. Pensando en por qué la habían elegido para ese día, no pudo evitar sonreír. Al igual que con el ejercicio de trepar a los árboles, estaba mejorando a un ritmo mucho mayor que Naruto y Sayuri. Fue hasta el punto en que Kakashi-sensei se sintió lo suficientemente cómodo con su progreso como para permitirle tener la mañana libre del entrenamiento. Bueno, ¿no eres un vago? Tasuna observó que Will cargaba un trozo de madera al hombro. ¿Qué pasó con el chico rubio y la chica desagradable? Sakura se encogió de hombros. Todavía están entrenando, explicó. Comprendí mi tarea un poco más rápido, así que Kakashi-sensei dijo que hoy podría protegerte. ¿Tú? No es una sorpresa, comentó Tasuna antes de darse la vuelta para colocar la pieza de madera en una pila con el resto. Los dientes de Sakura se apretaron ante el descarado insulto, pero se mordió la lengua y decidió no tomárselo como algo personal. Parecía que Tasuna se había olvidado de quien había guardado su ingrato trasero durante toda la terrible experiencia del otro día. Decidiendo que no valía la pena, Sakura negó con la cabeza y luego centró su atención en un trabajador que se acercaba a Tasuna con su casco bajo el brazo. «Oye, ¿tienes un minuto, Tasuna?», preguntó el trabajador. Tasuna se volvió sobre su hombro, frunció el ceño y se secó un poco de sudor de la cara con la toalla para el cuello. «¿Cuál es el problema, Hichi? Sabes que se supone que debes mantener el casco puesto en todo momento mientras estás en el trabajo». Hichi, observó Sakura, se veía casi como esperaría que se viera a alguien de esta región. Su rostro parecía canoso y marchito por el aire fresco del mar, y su cabello estaba gris más allá de sus años reales. Llevaba una toalla alrededor de su cuello, al igual que Tasuna, y mantenía su cabello recogido con una diadema de tela. Por la forma en que Tasuna lo miró, estaba claro que tenían una historia. En realidad, he estado pensando mucho en el puente recientemente, murmuró el trabajador. Hichi.
Y he decidido que he empujado mi suerte lo suficiente. Quiero salir. La leve irritación de Tasuna rápidamente se transformó en shock. ¿Qué? ¿Vas a dejarme, así como así? Escucha, Tasuna. Me he quedado tanto tiempo debido a nuestra amistad. Pero estoy arriesgando mi vida todos los días que me quedo aquí. Gat y sus matones seguramente aparecerán eventualmente. Y cuando lo hagan, lo harán matarte, y el puente nunca se terminará de todos modos, explicó Hiichi. Es una causa perdida, Tasuna. ¿Por qué no renunciamos mientras podamos salir vivos de esto? Entonces se rompió un tenso silencio entre los dos hombres, con Sakura simplemente mirando con los ojos muy abiertos. A pesar de la inesperada noticia, la conducta de Tasuna se mantuvo firme, lo que pareció poner un poco nervioso a Hiichi. Era probable que hubiera esperado una paliza verbal y, en cierto sentido, probablemente hubiera sido mejor que la mirada de decepción que Tasuna le estaba enviando. De ninguna manera, respondió Tasuna, solemnemente. Este es nuestro puente. Nuestra isla seguirá sufriendo hasta que este puente se conecte al continente. Comercio, comercio y esperanza, para eso estamos trabajando aquí. Lo has olvidado. No habrá mucha esperanza si estamos todos. Tasuna lo despidió, ya es tarde. Vamos a terminar el día, dijo antes de pasar junto a Hiichi sin mirar. Mirando hacia el cielo, Sakura confirmó que, de hecho, era por la tarde. El resto de la tripulación comenzó a empacar sus herramientas, y Sakura se bajó de la barandilla del puente y se movió para seguir a Tasuna de regreso a casa. Miró a Hiichi, que seguía de pie en el mismo lugar, con las manos apretadas a los costados. Tasuna. Hiichi gritó, haciendo que el hombre en cuestión se detuviera y mirara por encima del hombro. Hiichi, no tienes que volver a trabajar mañana, aseguró Tasuna antes de continuar su camino. La noticia no pareció ser un gran alivio para Hiichi como probablemente había anticipado, si su comportamiento era algo por lo que pasar. Estaba claro que no renunciaba porque era lo que quería. Gat y su influencia estaban llegando a ser demasiado para él. Era difícil ponerse de pie cuando alguien más fuerte que tú te seguía derribando. Sakura miró toda la pantalla con una preocupación velada. ¿Realmente no quedaba esperanza en este país? Más tarde, Sakura se sorprendió un poco cuando notó que la ruta que estaba tomando Tasuna a casa era diferente a la que tomaron por la mañana. Al preguntar por qué, le dijeron que necesitaban comprar algunos ingredientes para la cena que Tsunami estaba preparando esta noche. La idea de una comida casera sonaba asombrosa para Sakura, cuyo estómago casi gruñó ante la noticia. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Sakura no pudo evitar quedarse boquiabierta ante la obvia pobreza y desesperación. Las tiendas estaban vacías o casi cerradas, personas sin hogar y mendigos se alineaban en las calles, y los niños corrían por ahí buscando comida. Fue un fuerte contraste con sus recuerdos de su hogar y le recordó lo afortunada que era de vivir en la Tierra del Fuego. Finalmente, llegaron a su destino aparente, una tienda de comestibles desolada con un mínimo de artículos en stock. Y aún así, la comida disponible parecía insuficiente y marchita. 3 zanahorias miserables, una papa del tamaño de una piedra, un par de rábanos y una sola cabeza de repollo fue lo que vio en un estante. Había un poco más que eso, pero eso fue todo lo que Sakura observó antes de darse cuenta de que probablemente no había tanta comida en la ciudad. Casi no hay nada aquí, pensó para sí misma, sin notar al hombre sombrío que se acercaba a ella por detrás. El hombre notó que su bolso sonreía con satisfacción, dándose cuenta de que probablemente había una recompensa que tomar. Mientras se agachaba lentamente, Sakura sintió un escalofrío subir por su espalda. Miró por encima de su deber y vio a un hombre de bigote espeluznante que buscaba lo que ella asumía era su trasero. Inmediatamente se volvió en una moneda de 10 centavos y lo pateó directamente en la cara, mientras gritaba abiertamente que era un pervertido. La acusación pareció ser más hiriente que la patada real, ya que el hombre se arrodilló y juró que no era un pervertido. El dueño de la tienda apenas reconoció la terrible experiencia y los animó a comprar lo que necesitaban o irse. El hombre del bigote se apresuró a huir, y Tasuna se rió abiertamente mientras compraba los ingredientes que podía encontrar. No puedo decir que ese tipo no se lo esperaba, bromeó Tasuna una vez que él y Sakura volvieron a la calle. ¿Seguro que sabes cómo encenderlo, no? Sakura todavía estaba furiosa por todo el calvario. ¿Qué diablos le pasa a esta ciudad? Con un ritmo casi cómico, Sakura sintió una mano no tan gentil agarrar su vestido. Asumiendo instantáneamente lo peor una vez más, se dio la vuelta preparándose para dar otro golpe de gracia.
Sin embargo, en lugar de ver a un hombre turbio, se encontró cara a cara con un niño pequeño, que la miró con asombro. La niña extendió ambas manos. «Dame un poco, por favor», dijo con una amplia sonrisa. Una mirada rápida llevó a Sakura a creer que la niña probablemente vivía en las calles. Ella y su ropa estaban bastante sucias y su cabello estaba descuidado. Al darse cuenta de que era solo un mendigo y no un pervertido, la expresión de Sakura se suavizó. Metió la mano en su bolso y sacó unos dulces. Cuando lo puso en las manos de la niña casi explotó de júbilo. «Gracias», exclamó la niña antes de correr hacia la distancia. Mientras Sakura veía al niño desaparecer entre la multitud, una vez más observó lo horrible que parecía este pueblo. Todos parecían miserables, y eso ni siquiera contaba a los menos afortunados, que estaban mendigando al costado de la calle. «¿Ves cómo sufren los niños? Y los adultos tienen demasiado miedo para hacer algo», explicó Tasuna con pesar. «Han perdido toda esperanza. Por eso tenemos que terminar el puente. Es un símbolo de valentía para un país al que de otra manera no le queda valor. Cuando el puente esté terminado, la gente finalmente comenzará a creer de nuevo. Ser capaz de vivir con dignidad de nuevo. Es por eso que Gad no puede ganar». Mientras continuaban camino a casa, Sakura no pudo evitar pensar en Sayuri y Naruto. Esperaba que todo lo que estaban aprendiendo fuera suficiente, porque ahora realmente sabía lo que estaba en juego. Así como Tasuna necesitaba completar el puente, necesitaban completar su misión. «Sayuri, Naruto», pensó Sakura. «Tenemos que ayudarlos». Los ojos de Sayuri cambiaron de rojo carmesí a su color onix ordinario. Ayer había estado entrenando con Kakashi todo el día y había pasado la mañana siguiente haciendo ejercicios para perfeccionar sus habilidades de Sharingan. Uno de esos ejercicios fue contar el número de hojas en una rama mientras se movía a alta velocidad, que era uno de los pocos ejercicios que se podían practicar sin un compañero. Ella estaba notando que su Sharingan se estaba volviendo más preciso, a falta de una palabra mejor. Hizo que leer los sellos de las manos fuera aún más fácil y le permitió anticipar los movimientos de su oponente con más confiabilidad. Hacer sparring con Kakashi se sentía tan diferente de lo que era durante la prueba de campana, y estaba comenzando a darse cuenta de cuán poderosa herramienta eran sus ojos en realidad. Después de tomar un breve descanso de su entrenamiento, Sayuri reactivó su Sharingan y saltó al bosque. Cuando pasó junto a un árbol, observó una rama y contó todas las hojas en una fracción de segundo antes de dejarla detrás de ella. Lo hizo con varios otros árboles antes de que comenzara a notar algo extraño. En uno de los árboles, vio una huella extraña, y cuando examinó el bosque aún más, vio muchas otras hendiduras esparcidas. Sayuri aterrizó en el centro de un pequeño claro, donde gran parte del daño parecía estar concentrado. Francamente, parecía como si alguien acabara de librar una batalla, con cráteres por todas partes. Entonces, sus sentidos la alertaron de una presencia. Se dio la vuelta para ver a Naruto encaramado en una de las ramas sobre ella, luciendo presumido. «¿Qué te trae a mi cuello del bosque?», Naruto preguntó con una sonrisa, probablemente pensando que su broma cursi era realmente divertida. Con su ceño característico, Sayuri respondió: «¿Acabas de entrar en una pelea o algo? Parece una zona de guerra aquí». Por un breve momento, Naruto pareció congelarse, antes de relajarse visiblemente una vez más. «Solo entrenando», aseguró antes de saltar para aterrizar frente a ella. «Hablando de eso, has mejorado desde que nos graduamos. Notaste mi presencia con bastante facilidad». «No cometo el mismo error 2 veces», respondió Sayuri, recordando cómo Naruto se las había arreglado para tocarle la nuca sin que ella se diera cuenta antes de que se anunciaran los equipos. «Ahora, siempre estoy esperando que estés merodeando en alguna parte». La respuesta de Sayuri pareció divertir a Naruto, si su expresión tenía algo que ver. En este punto, la pura animosidad con la que se había encontrado durante su único combate estaba en el fondo de su mente. Ella nunca fue de las que hablaban de sus sentimientos o de resolver las cosas con palabras, e imaginaba que Naruto era lo mismo. Había dejado en claro durante los últimos días que no había sentimientos persistentes de desdén o enojo, pero ella estaría mintiendo si dijera que todavía no tenía curiosidad por saber por qué estaba tan enojado en primer lugar. «Ya veo. Eso debe significar que siempre estás pensando en mí, ¿eh?», preguntó Naruto con un guiño, interpretando su declaración anterior de la manera más desagradable posible. Sayuri abrió la boca para refutar la acusación, pero fue rechazada. «Solo estoy bromeando, relájate. Siento que ya te he dicho esto 1.000.000 de veces, pero necesitas relajarte un poco».
Estaría mucho más relajado si no estuviera en un equipo contigo, respondió Sayuri. Naruto sonrió. Ouch. Hubo un breve silencio entre los dos, sin que ninguno supiera realmente qué decir. Naruto entonces pareció lucir algo casi nervioso, lo cual era extraño. Miró prácticamente a todas partes excepto a Sayuri, que aparentemente se había fascinado mucho con el bosque circundante. En ese momento, Sayuri optó por observarlo en silencio. Tanto él como su ropa estaban desgastados por el duro entrenamiento, pero casi no parecía tener falta de aliento. Su condición física fue realmente impresionante. Sayuri no podía recordar un momento en que lo viera fatigado. Justo cuando comenzaba a analizar su rostro, Naruto se volvió para mirarla en su dirección. Rápidamente cambió su mirada, esperando que él no hubiera notado la mirada. Aunque ahora la miraba directamente, Naruto parecía tener problemas para encontrar la mirada de Sayuri. No era aquí donde planeaba hacer esto, pero los dos estamos aquí, y estamos solos, así que ¿qué diablos?, dijo encogiéndose de hombros. Sayuri comenzó a sentirse incómodo. Le recordó el diálogo de esos dramas románticos cursis que su madre solía ver. Tu Sharingan, continuó Naruto, y Sayuri instantáneamente se dio cuenta de lo que iba a tratar esta conversación. Lamento haber reaccionado de la forma en que lo hice. No esperaba que tuvieras ojos así, ¿sabes? En este punto, Sayuri estaba aliviado de que Naruto no iba a confesar su amor eterno por ella o algo así. ¿Estás bien?, respondió. Como era de esperar, no estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones y esperaba que la simple seguridad de su parte fuera suficiente. Naruto sonrió una vez más y Sayuri notó que se veía un poco más genuino de lo habitual. Hizo un simple saludo con dos dedos antes de desaparecer en un destello de velocidad. Los ojos de Sayuri se agrandaron ante la hazaña, y se dio cuenta de que eso significaba que Naruto al menos debía haber captado el jutsu que le dio Kakashi. El pensamiento la hizo sonreír, una razón más para que ella continuara mejorando. Entonces Sayuri escuchó un ruido sordo y un gemido en la distancia, y su sonrisa casi se convirtió en una pequeña risa. Parecía que Naruto todavía tenía algunos problemas que resolver con su nuevo jutsu. Bueno, al menos ahora sabía por qué había cráteres por todo el bosque. Esa tarde, de vuelta en la casa de Tasuna, Sakura observaba con fascinación mórbida cómo Sayuri y Naruto comían más comida que cualquier otra persona que ella hubiera visto, salvo quizás Choji. Naruto comió como una bestia hambrienta, pasando de tomar un poco de su pescado, masticar un poco de pan y beber sopa directamente del tazón. Sayuri no era muy diferente, sin embargo, encontró una manera de lucir digna a pesar de todo. Tasuna se rió a carcajadas. Esto es fantástico. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos tantos invitados en nuestra mesa. Tsunami, que estaba lavando platos, asintió con una sonrisa. Estaba claro que estaba halagada por la intensidad con la que Sayuri y Naruto inhalaron su comida. ¿Sabes? Quizás ustedes dos deberían reducir la velocidad un poco. Sakura recomendó con una risa nerviosa. ¿No podrías enfermarte? Sayuri se encogió de hombros ante la sugerencia. Tengo que reponer mi energía para poder entrenar más, dijo simplemente. Y tengo que comer más que ella, añadió Naruto después de tragar un bocado de comida. De lo contrario, podría empezar a pensar que se está poniendo al día. Curiosamente, Sayuri no mordió el anzuelo como lo haría en el pasado, e inmediatamente terminó lo último de su sopa con un solo trago, sin romper el contacto visual con Naruto. Cuando terminó, dejó escapar un sonido satisfecho, casi burlón, y sonrió desafiante. Naruto frunció el ceño e inmediatamente pidió unos segundos, seguido rápidamente por Sayuri. Vaya, a este paso, ustedes Munchkin serán más altos que yo para el fin de semana, bromeó Kakashi con su característica sonrisa en los ojos. Mientras tanto, todos en la mesa se preguntaban cómo se las arreglaba para comer toda su comida sin que nadie lo viera quitarse la máscara. El resto de la cena transcurrió sin problemas y Tsunami les ofreció a todos una taza de té. Estaba delicioso y la manera perfecta de terminar un largo día y una comida pesada. Sakura terminó su té primero y llevó su taza al fregadero para limpiarla. Tsunami protestó, ofreciéndose como voluntaria para hacerlo ella misma, pero Sakura insistió en ayudar. Mientras lo hacía, miró a su izquierda y notó una imagen extraña en la pared. Era de Tasuna, Tsunami e Inari. Dos cosas eran particularmente extrañas al respecto. 1. Inari parecía feliz. Mirando por encima del hombro, Sakura miró al chico hosco de cerca y se preguntó si siquiera recordaba cómo sonreír. Y 2. La esquina superior parecía haber sido arrancada, oscureciendo la cuarta figura de la foto, que parecía ser un hombre.
Disculpe, pero no pude evitar notar que esta imagen está rota, dijo Sakura, quizás sin avisar. ¿Hay alguna razón para eso? Parece que había alguien más en la imagen, pero fueron arrancados. Inicialmente, su pregunta se encontró con un silencio incómodo, y el equipo 7 inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Inari se hundió aún más en su silla, con su sombrero de pescador ahora sombreando sus ojos. Tasuna miró al joven con cautela, y Tsunami detuvo lo que estaba haciendo antes de continuar. Es mi marido, explicó Tsunami con desánimo. Tasuna se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido, solían llamarlo héroe en esta tierra. Sin una palabra, Inari se levantó silenciosamente de su silla y dejó la mesa. Hasta este punto, el equipo 7 ya había percibido la sensación de que era un mocoso, pero esto se sentía diferente a una rabieta ordinaria. Inari, ¿a dónde vas? Tsunami gritó con preocupación. Siguió a su hijo por las escaleras, no antes de volverse hacia su padre con una mirada furiosa. Padre, no puedes hablar de él frente a Inari. Lo sabes. El silencio que siguió al intercambio fue aún más incómodo que el primero. Tasuna parecía más abatido que molesto, y estaba claro que esta no era la primera vez que sucedía algo así. Comprensiblemente, Sakura se sintió un poco culpable, lamento haber dicho algo, dijo. Aún así, Tasuna le aseguró que estaba bien. Con eso, se sintió segura para investigar más. ¿Qué le pasó a Inari? Tasuna continuó mirando fijamente su taza de té, él no era el padre real del niño, reveló. Era un pescador de otro país que buscaba oportunidades. Solo más tarde tuvimos la suerte de que se uniera a nuestra familia. Él e Inari eran muy cercanos. En aquellos días, Inari era una niña tan feliz, continuó Tasuna con una sonrisa triste. Entonces, sin embargo, fue superado por las lágrimas. Pero todo eso terminó. Ya no ríe ni sonríe, no desde que Kaisa murió. Cuéntanos qué pasó, pidió Kakashi con calma. Tasuna se quitó las gafas y se enjugó las lágrimas, fue Kaisa quien le enseñó a esta isla lo que es el coraje, explicó. Hace unos 3 años, Inari estaba siendo intimidado, y su perro fue arrojado al mar. El niño siempre había estado aterrorizado por el agua, pero finalmente, saltó para rescatarlo. Se habría ahogado si Kaisa no hubiera salvado. Él. Sakura fue superada por el dolor. Los niños pueden ser tan crueles entre ellos. Le hizo recordar los días en que solían burlarse de ella por tener una frente ancha. Era casi apropiado que nuestro héroe resultara ser un simple pescador. Le mostró a la gente que cualquiera puede ser un héroe, dijo Tasuna. Después de ese día, Inari y Kaisa se volvieron inseparables. Dado que el niño nunca había conocido a su verdadero padre, solo puedes imaginar lo que ese vínculo significaba para él. Lo miró y siguió sus pasos, como un verdadero padre e hijo. Las comisuras de los labios de Naruto se movieron hacia abajo por un breve momento, una reacción que solo fue notada por la siempre perspicaz Sayuri. Tasuna continuó. Pero fue cuando la ciudad lo necesitó que se convirtió en algo más, dijo. Las compuertas se abrieron por una tormenta y el agua estaba subiendo rápidamente. Los lugareños pidieron ayuda a Kaisa, ya que todo el distrito bajo estaba en riesgo de ser arrastrado. Contra todo pronóstico, Kaisa nadó contra las fuertes corrientes y aseguró una cuerda en las puertas para que pudieran cerrarse. Y desde ese día, Kaisa fue considerada un héroe en esta tierra. Había un pavor creciente alrededor de la mesa, ya que aunque el equipo 7 no sabía cómo iba a terminar la historia, estaban seguros de que no sería una conclusión feliz. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Gata apareció y se hizo cargo, dijo Tasuna, escupiendo el nombre del magnate naviero con veneno. Aterrorizó a la aldea, y solo Kaisa se enfrentó a él. Por su problema, Gat lo hizo capturar y golpear. Los brazos de Kaisa fueron cortados en una burla de su lema de proteger lo que amas con ambos brazos, y estaba ejecutado públicamente poco después. Einari lo vio todo. Sakura puso una mano sobre su boca con horror, el único ojo de Kakashi se entrecerró con disgusto, el ceño fruncido de Sayuri se veía un poco más profundo de lo habitual, y Naruto miró la foto en la pared. Qué forma tan terrible de morir, y que eso le suceda a una persona tan fantástica. Y lo que lo empeoró fue el hecho de que Inari tuvo que ser testigo de la muerte de su héroe. Desde entonces, Inari ha cambiado. También Tsunami, y toda nuestra gente, concluyó Tasuna. Perdimos nuestra voluntad. E Inari ya no cree en héroes. Sayuri sabía mejor que nadie hasta dónde podía llegar la crueldad de las personas, y se podría argumentar que ya había visto lo peor de lo que el mundo tenía para ofrecer. Y, sin embargo, incluso ella se encontró despreciando a este bastardo Gat.
Solo Kakashi parecía imperturbable por la historia, pero aún era evidente que estaba menos que emocionado con lo que había escuchado. En este punto, si había alguna duda de que necesitaban estar aquí en este país, ahora se había desvanecido por completo. Sin ninguna advertencia, Naruto se levantó de su asiento, ganándose las miradas de todos alrededor de la mesa. Giró los hombros, como para estirar los músculos doloridos, y se abrió paso hacia la puerta principal. Al ver que era tan tarde en la noche, todos estaban confundidos con razón. Kakashi preguntó a dónde iba, pero inicialmente no recibió respuesta. Antes de salir de la casa, Naruto miró por encima del hombro. Los ojos de Sayuri se agrandaron cuando vio la expresión de Naruto tan seria como nunca la había visto antes. Le demostraré que los héroes todavía existen. Todos miraron en silencio mientras se marchaba. Fin.